Hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Para mí es un gozo, es un placer el poder saludarles por esta vía y decirles que los amamos y los extrañamos muchísimo. Y más que un placer, un gozo inmenso el poder compartir con ustedes en este día tan especial, el aniversario de la Iglesia Infantil. Y mis hermanos, no cualquier aniversario, 30 años. 30 años cumple la Iglesia Infantil de la Avenida México. Y pensando en la historia y en su origen, podemos comenzar diciendo que la Iglesia Infantil de la Avenida México inició en el año 1996, cuando era pastor de nuestra congregación el reverendo Guillermo Asensio. Un día, en una reunión de la Junta de Oficiales, el que era encargado de educación cristiana en ese momento, el hermano Carlos Canelo, ahora pastor Carlos Canelo, mi padre, llevó una propuesta a la Junta de Oficiales, una propuesta que se motivaba en la preocupación de lo que estaba pasando con los niños en el horario del culto dominical. No solo a él, sino que a varios hermanos, al mismo reverendo Asensio y a otros líderes de la iglesia, les preocupaba lo que estaba sucediendo con los niños en el culto dominical. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo? Bueno, sucede que cuando iniciaba el servicio los domingos, la mayoría de los niños salían al patio a jugar. Y ahí en el jardín frontal de la iglesia jugaban, corrían y se entretenían durante todo el culto. Yo recuerdo que yo era bastante insistente con mi madre y mis hermanos también, porque nosotros queríamos salir a jugar y queríamos salir a jugar. Mami nunca ha sido muy de dar su brazo a torcer, pero de vez en cuando nos dejaba salir y nosotros también no nos escapábamos muchas veces. Y estar ahí afuera suponía un peligro para los niños porque no estaban siendo supervisados, no éramos supervisados, y también ustedes saben que el terreno es bastante irregular. Aparte de eso, mis hermanos, recuerdo muy bien que en más de una ocasión nuestro hermano Omar, la hermana Mayori, el hermano Beliar, muchas veces salían y nos decían más bajito, porque el nivel del juego estaba interfiriendo con lo que era el culto de adoración. Y aparte de eso, mis hermanos, en la iglesia estaba sucediendo un fenómeno, y es que los niños llegaban a la iglesia con sus padres, pero cuando eran ya adolescentes y jóvenes, se iban y no volvían más. Pues motivado por esto, y por la preocupación en general que había en los hermanos y líderes de la iglesia, el hermano Canelo lleva a la Junta de Oficiales una propuesta en la cual él propone que se habilite un espacio simultáneo al culto de adoración para los niños en el anexo de la iglesia. En este espacio se realizaría un culto más breve, un culto en el que se le lleven a los niños la palabra de Dios de forma más llana y más sencilla, y también se utilizarían imágenes y audiovisuales y cineforum para que sean más atractivos para los niños. Esta idea fue ampliamente acogida por el reverendo Guillermo Asensio y por la Junta de Oficiales, que la aprobaron inmediatamente. Y bueno, decirles, mis hermanos, que a partir de ese momento se nos acabó a nosotros los niños el correr por los patios, el jugar durante la hora del culto dominical, y se nos acabó el dormir en el banco mientras estaba realizando el culto. Recuerdo que en ese momento esto se sintió como que nos prestaron atención, que nos tomaron, que la iglesia tomó a los niños y dijo: vengan acá,
y vamos allí, vamos a lo que realmente venimos aquí a hacer. Recuerdo que inicialmente había un devocional en la iglesia infantil donde se leía la palabra, orábamos y luego nos colocaban en un televisor, en VHS, unas películas, unos muñequitos de historias bíblicas. Eso del VHS se lo voy a dejar de tarea a los más jovencitos, lo pueden buscar por ChatGPT, por la IA o por Google. Nos colocaban en VHS unas películas y de muñequitos de historias bíblicas y luego la discutíamos y hacíamos un cineforum. Ese formato fue variando rápidamente y se fue pareciendo más a la liturgia que se realizaba en la iglesia. Y mis hermanos, al llegar nuestro pastor, el reverendo Gerson de la Cruz, a nuestra congregación, él vio con mucho agrado este ministerio. Él vio la importancia de este ministerio y desde el inicio hasta el día de hoy ha apoyado y ha motivado al desarrollo de la iglesia infantil. Yo recuerdo con mucho cariño a las primeras hermanas que estuvieron con nosotros en la iglesia infantil. Ellas fueron la hermana Olva Almanzar, que a pesar de su edad se fajaba con nosotros en el anexo, la hermana Juana Acevedo y la hermana Mayra Cohen, mi madre. Más adelante se unieron también la hermana Isis Blondet y la hermana Carmen Rojas. Y ahí mismo, mis hermanos, se unió también nuestra querida hermana Yulisa Rivera. Yulisa acababa de llegar de realizar sus estudios en España y sintió del Señor trabajar con los niños de la iglesia, y en eso ella aportaba su don y su talento precioso del teatro. Sin embargo, la hermana Yulisa fue cada día más enamorándose de este ministerio y se involucró cada día más a realizar y elaborar y ejecutar los programas que semana tras semana se hacían junto con la hermana Mayra Cohen. Llegó el momento en el que la hermana Mayra asumió la dirección del equipo de discipulado y la hermana Yulisa asumió la dirección de la iglesia infantil. En ese momento se acercó también a colaborar con esta obra nuestra querida hermana Rosita Rivera. La iglesia infantil fue creciendo y se estableció un límite de edad en el cual los niños ya cumplían una edad en la que eran adolescentes y jóvenes y debían de pasar a lo que es el culto de adoración de los adultos. Así hubo una primera generación en pasar al culto de los adultos. Esa primera generación fueron nuestro querido hermano Jonathan Gómez, la hermana Rosy Ortiz y Carolina Canelo, quien les habla. Hubo una segunda generación también que pasó ya a lo que era el culto de los adultos. En esta segunda generación se encontraban el hermano Romy Ortiz, el hermano Iván Hinoa y Carlos Canelo hijo. Y ya hubo una tercera generación más copiosa, mis hermanos, en la que pasaron nuestra hermana Laura Ordapilleta, Laura Canelo, Desiree Félix Coste, Joan Gómez, Alexandra Nair, Erika Tellería, Rafael Ernesto Beliar y Eddie Lorenzo. Mis hermanos, la iglesia infantil estaba creciendo. Cada vez más niños se acercaban al ministerio y muchos de los niños que participaban en las escuelas bíblicas de veranos, en las EBDB, se quedaban siendo parte de la iglesia infantil. Es por eso que se necesitaban más manos, y ahí es cuando jóvenes que ya habían pasado a la iglesia de los adultos regresan a la iglesia infantil, no en esta ocasión a recibir, sino a dar, a servir, a dar de eso que ya ellos habían recibido. Y entre esos jóvenes podemos recordar a Mario Gilberto Grullón, a Marinel Félix Rosado, a David Aquino y a muchos otros.
La iglesia infantil no solo estaba creciendo en número, sino que estaba creciendo en conocimiento de la palabra de Dios. Estaba creciendo en disciplina y estaba creciendo en dones y talentos que estaban todos postrados delante de nuestro Dios. Durante este tiempo, la iglesia infantil tuvo también sus retos y sus batallas. En un tiempo se levantó la duda entre algunos hermanos y líderes de la iglesia de si era realmente sano que los niños se separaran de su familia en el horario del culto dominical, si era realmente sano que los niños no participaran del culto de adoración dominical. El equipo de la iglesia infantil, sabiendo el llamado que Dios le había hecho y viendo con sus ojos los frutos que se estaban cosechando, se pusieron en oración y abogaron porque este ministerio permanezca. Y bueno, mis hermanos, la respuesta de Dios podemos verla hoy. 30 años cumple nuestra amada iglesia infantil. Y durante este tiempo son muchas las anécdotas, son muchos los recuerdos, son muchas las vivencias, son muchas las bondades y la fidelidad de Dios. Pero sí podemos decir, pero hay algo que podemos decir, y es que desde el inicio hasta el día de hoy, el Señor ha usado el ministerio de la iglesia infantil para atraer a los niños a su presencia. En la actualidad, la iglesia infantil no solo se circunscribe al culto dominical, sino que es un ministerio que tiene proyectos de evangelismo, donde los niños salen fuera del templo a llevar la palabra de Dios. Tienen proyectos de discipulado, donde se le da seguimiento. Cada año tras año, realizan el drama de Navidad, que es de tanta bendición para nosotros como congregación. También acompañan a la iglesia en los ayunos que se realizan cada año y realizan retiros especiales, espirituales, diseñados para los niños. El ministerio de la iglesia infantil es un ministerio que les enseña a los niños a no tener en poco su juventud, sino a ser ejemplo de los creyentes. Es un ministerio que siembra en ellos la palabra de verdad. Un ministerio que no solo impacta la vida de los niños, sino también la vida de sus familias. Yo en lo personal doy gracias, muchas gracias a Dios por el ministerio de la iglesia infantil, por lo que significó en mi vida esa base, ese fundamento, lo que está significando en la vida de mis niñas que hoy forman parte también de la iglesia infantil y lo que significa para nuestras familias. El Señor ha usado este ministerio en nosotros para ser como una red de apoyo, un sostén que nos ha ayudado como familia en nuestro caminar cristiano. Damos gracias a Dios por cada niño que ha pasado por la iglesia infantil. Damos gracias a Dios por cada siervo y sierva que ha puesto su granito de arena. Damos gracias y gloria a Dios por el equipo actual de la iglesia infantil. Nuestra hermana Yulisa Rivera, Rosita Rivera, Fátima Jiménez, Mayra Cohen, Gabriela Rufino, David Aquino y más recientemente nuestra querida hermana Yaila. Pero mis hermanos, sobre todas las cosas queremos dar gloria al Dios de la iglesia infantil. Ese Dios que un día se hizo hombre y habitó en medio nuestro y nos dijo: dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis. Ese Dios que también nos dijo que si no fuéramos como niños, no entraríamos al reino de los cielos. Ese Dios, mis hermanos, que pone en nosotros el querer como el hacer, que un día enciende una chispa y la mantiene encendida por tantas generaciones.
A Él, solo a Él, sea la gloria, sea el honor, sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y mis hermanos, esto yo sé que los niños se lo saben muy bien, y yo sé que ustedes también. Así que vamos a decirlo todos juntos en el nombre de Jesús. Bien. ¿Cómo le decimos a la iglesia infantil? Dios te bendiga, iglesia infantil.